Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Mariano Galíndez. Y el mío, Ezequiel Clerici. Seguimos indagando sobre el tráfico de drogas en nuestra región. En entregas anteriores nos enfocamos en los casos de Argentina y Paraguay. Y ahora vamos a posar la mirada en Chile. Valesca Troncoso es investigadora y docente universitaria especializada en crimen organizado, transnacional y políticas de seguridad en América Latina. Parte de su trabajo se enfoca en el estudio de la situación de seguridad de Chile, que en los últimos años sufrió un cambio de escenario con la aparición del Tren de Aragua, una organización criminal que surgió en las cárceles de Venezuela y ha comenzado a extenderse hacia el sur de nuestro continente. ¿Te parece si empezamos charlando en base a este informe que fue recientemente publicado? Tráfico de cocaína desde puertos no tradicionales, los casos de Argentina, Chile y Uruguay, los casos de 3 puertos. Contanos la génesis de esta investigación, qué fueron las principales conclusiones a las que arribaron. Este es un proyecto que se desarrolló en el marco de un proyecto de investigación UBASIT, en donde veíamos las estructuras criminales en el Cono Sur. Y a partir de la revisión de la literatura y a partir de algunas entrevistas iniciales, nos fuimos dando cuenta que nos faltaba una pieza en este rompecabezas que era muy importante y tenía relación con que las rutas tradicionales, que como tú bien decías, estaban asociadas principalmente a países que están muy vinculados al narcotráfico, como Colombia, como Perú, ¿no es cierto? Ya no estaban siendo utilizadas exclusivamente por las organizaciones criminales, sino que también se había incorporado nuevas estrategias que tenían relación con la capacidad de la adaptación y la flexibilidad que presentan hoy en día las organizaciones criminales. Y en este sentido, nos fuimos dando cuenta que los puertos chilenos, los puertos argentinos y uruguayos estaban teniendo mayor presencia, en tanto los decomisos en Europa, en Estados Unidos, estaban siendo mayores, ¿sí? Entonces, esa fue una de las principales ideas. Ahora bien, nosotras queríamos principalmente poder, a través de las entrevistas, conversar con las autoridades de las aduanas, de la policía, en realidad todas las fuerzas de seguridad que estuvieran involucrados en el tráfico, principalmente de cocaína. Y en ese sentido fue bastante interesante la visión que ellos nos daban, eh, en donde señalaban que estos 3 países presentaban condiciones particulares que podían facilitar ¿no es cierto?, o la exportación de la cocaína. Esa fue un poco la idea inicial y de ahí empezó todo a arrancar para poder indagar en estos 3 países que hoy en día, desde el paper que fue publicado a principios del año 23, al día de hoy se ha ido corroborando, ¿sí?, que no solamente esta idea de lo que nosotros desarrollamos, tú decías estos conceptos de puertos no tradicionales y rutas contraintuitivas, cada vez más estaban cobrando fuerza en las dinámicas del tráfico de cocaína, no solamente a Estados Unidos, no solamente a Europa, sino que también a Asia, que es podemos llamar un nuevo mercado. Entonces, cuando hablamos de puertos no tradicionales, estamos haciendo la diferencia con estos puertos tradicionales que pueden estar ubicados en Brasil, en México, Colombia, Ecuador, Perú, y estos puertos no tradicionales, en tanto no son reconocidos muchas veces a nivel internacional como países que están involucrados directamente con el narcotráfico. Claro, como ¿Sí? que eso generaba que un puerto de una carga salida de Colombia le levanten más alertas o advertencias que una carga en contenedores salido de estos puertos del sur. Ahora, quería consultarte, estos puertos no tradicionales que ustedes estuvieron viendo, si vos lo ves a simple vista, puede ser que sea más costosa la logística porque están más lejos o no son tan directos. Así todos son convenientes. Exactamente. De hecho, nosotros Es la hablamos seguridad de que la carga lo que ellos están buscando. exactamente,
esta capacidad de adaptación y flexibilidad también los hace pensar, ¿no es cierto?, que ¿cómo voy a arriesgar un cargamento, ¿no es cierto?, a través de contenedores de puertos que evidentemente van a estar con bandera roja en los puertos de entrada? Por lo tanto, utilizar puertos de salida que están vinculados también a una estabilidad económica, ¿sí?, que hablábamos, además de un gran movimiento de contenedores, era bastante rentable. Entonces, hablábamos de una ecuación en donde había bajo riesgo, mayor, ¿no es cierto?, rentabilidad. Las organizaciones criminales, recuerden que pueden transportar la droga durante meses en el mar, porque la cocaína no tiene caducidad. Por lo tanto, ese es un factor para tener en consideración, y también es un factor importante que las rutas del tráfico de cocaína se han desplazado hacia el sur del cono sur, ¿sí? Y esa es una de las particularidades que estamos viendo más o menos desde el año 2014, en donde hay un aumento, ¿no es cierto?, de producción de la hoja de la hoja de coca, ¿no es cierto?, y posteriormente la cocaína que se traslada. Entonces, estos puertos muestran una ruta que nosotros decíamos contraintuitiva, como desde Perú voy a invertir más dinero, como claro, literalmente desplazarse hacia el sur, pero utilizar un puerto que efectivamente es un puerto de alto tráfico de contenedores, un país en donde hay una estabilidad económica, democrática, ¿sí?, porque nadie va a establecer una empresa, hablando como un crimen organizado como una empresa, en países en donde hay inestabilidad, ¿sí? Entonces, hablábamos también de cómo la reputación de un país eh, permitía una reexportación de cocaína. ¿Y a qué me refiero con reexportación? Principalmente al blanqueo de la cocaína, ¿sí? Entonces, esta cocaína puede provenir, ¿no es cierto?, de Colombia, hacer toda una ruta hacia el sur, llega a puertos chilenos, pero sale con bandera chilena. Por lo tanto, hay un blanqueo del origen de la cocaína, ¿sí? Entonces, al tener estas banderas verdes, Chile, Argentina o Uruguay, no despiertan las alarmas, como señalabas tú, en los puertos de entrada. Y eso evidentemente les va a generar una mayor seguridad, pero también una mayor rentabilidad. Invierto más dinero, pero lo que gano puede ser el triple, ¿sí?, o 5 veces más. Valesca, estamos hablando con Valesca Troncoso, investigadora chilena que se especializa en crimen organizado y crimen transnacional. Te escuchaba y no podía dejar de pensar en que la lógica del negocio del tráfico de drogas, que es algo que también nosotros venimos viendo con Mariano en las distintas entrevistas que hacemos para este especial del podcast, lo que notamos es que funciona como una empresa legal, eficiente, preocupada en su rentabilidad, en hacer negocios en lugares donde la situación sea tranquila, esto que vos marcabas, que me parece muy característico y a su vez llamativo, digamos, esta lógica de cómo se organizan de forma capitalista de una súper eficiente, digamos, son transnacionales realmente eficientes. Y lo que me surge de esto es cómo has analizado a lo largo de tus estudios la relación de los estados que están involucrados en las rutas de tráfico para tratar de, no sé si la palabra es frenar, pero sí combatir las derivaciones que trae ese tráfico que pasa por nuestros países, tanto por el tuyo, por Chile, por Argentina, que va dejando una estela de violencia y de nuevas culturas relacionadas con la vida, digamos, del narcotráfico. ¿Están en desventaja los estados? ¿Tienen algún tipo de coordinación que vos hayas visto en tus estudios que sea tan eficiente como la de estas empresas transnacionales? ¿Qué pensás que tienen que hacer al respecto si es que no lo tienen? Mira, yo creo que a partir de nuestras entrevistas los que nos manifestaban era que solamente conocíamos una pequeña parte de lo que estaba sucediendo, por primer lugar.
Y lo otro es que creo que la coordinación interagencial evidentemente le queda mucho por avanzar. La cooperación entre los estados, principalmente para poder comunicar esta información, ¿no es cierto? Tener contactos para decomisos, ¿no es cierto? Si se identifica un cargamento que puede estar contaminado, este pueda darse un seguimiento, ¿sí? Y de esta forma poder ir deteniendo o combatiendo el crimen organizado. Sin la cooperación entre los países, sin la comunicación interagencial, es imposible. Es imposible combatir el crimen organizado en tanto tú hablas de una empresa. Yo digo que es una empresa ilegal que va montado en un negocio legal. ¿Sí? De hecho, es tanta la rentabilidad que son lamentablemente las navieras quienes invierten el dinero por sus negocios legales, pero son contaminados en puerto o en alta mar. Y eso les significa una alta rentabilidad, principalmente de estos contenedores que circulan rápidamente. Un caso que creo que puede ser importante señalar es que sucedió hace unos pocos días en Chile, en donde se detectó, que es la Operación Mediterráneo, en donde se detecta una empresa dedicada a la maquinaria agrícola, lo cual era bastante particular, porque en general uno siempre, ¿no es cierto?, va a importar maquinaria, pero no exportarla. Entonces llama la atención esa situación a principalmente a aduanas y PDI, Policía de Investigaciones. Y se van dando cuenta que lo que tenía literalmente era un cargamento de cocaína, pero pues eso fue advertido en el puerto de Valparaíso, en Chile, pero lograron una comunicación, una cooperación con España y con Francia. De esa manera dejaron, ¿no es cierto?, que utilizaran las rutas para poder transportar estas maquinarias y que llegaran al puerto, ¿no es cierto?, en Barcelona, y de Barcelona hacer el seguimiento hacia Francia. Y eso permitió desarticular una banda que estaba organizada, bastante sofisticada en Chile. Entonces ahí uno muestra casos específicos en donde sí puede funcionar la cooperación entre los países, pero son casos particulares, porque también nos señalaban las autoridades que para poder abrir un contenedor, tú tienes que tener la certeza absoluta que ese contenedor está contaminado. De lo contrario, son las navieras o el Estado quien tiene que financiar la pérdida de dinero por abrir contenedores. Por lo tanto, también nos comentaban que es alrededor del 2% de todos los contenedores a nivel mundial que pueden ser fiscalizados. Entonces, gran parte de los decomisos o de las operaciones que terminan en decomisos son por datos. Y te consulto, ¿qué particularidades, qué factores en común encontraste y cuáles diferentes entre los casos entre Argentina, Uruguay y Chile, digamos, a nivel de puertos? O sea, ¿o encontraste en materia, por ejemplo, de controles o de seguimiento, una situación que no te llamó la diferencia entre cada uno de ellos? ¿O sí encontraste particularidades? Mira, de Montevideo me llamó la atención esto, de Buenos Aires esto, de San Antonio en Chile aquello. Mira, un punto en que había una convergencia en las autoridades de los países era, por ejemplo, la escasa inversión en los escáneres en los puertos. Lo que uno podría decir, esto es absolutamente impensado, o sea, no se puede tener un control, una seguridad portuaria si no tienes escáner. En el caso de Chile, por ejemplo, uno de los principales puertos, que es el puerto de San Antonio, no estaba con escáner funcionando. Y por lo tanto, lo que tuvieron que hacer era trasladar un escáner que estaba en un puerto del sur para poder ubicarlo en el puerto de San Antonio. Pero eso lleva a pensar, bueno, y ese puerto del sur quedó sin escáner. Ahora, Una segunda observación, eh, perdón. no, no, te decía que lo que me llamaba la atención para antes, la segunda observación, es que contarle a los que están escuchando que el puerto de San Antonio, un puerto que mueve creo que el 60% de la carga de Chile, no es un puerto común que está decía, no tenía escáner, es el puerto, o sea, el Sí. 60 y pico por ciento, o sea, y no había escáner, o sea, es algo que uno por ahí, cuando nos contaban, en Paraguay nos contaban lo mismo, no tenían escáner hasta hace 2 años, no había.
en todos los muelles de Paraguay. En Argentina pasa más o menos lo mismo, en Nueva Palmira, en Uruguay tampoco todavía tiene escáner. Pero bueno, o sea, eso, poner en énfasis, era el puerto más grande de movimiento de contenedores de Chile que estaba sin escáner. Y el segundo punto, Exactamente. y has dicho que hay una segunda observación. Sí, ese era el primer punto y además que estaba vinculado con la situación que tú señalas, que también en el puerto de Buenos Aires estuvo años malo el escáner. Entonces, habían puntos en común, ¿no es cierto?, de primero con la seguridad portuaria. Otro aspecto que nos llamaba la atención, bueno, tenía que ver con utilizar puertos que tenían un gran movimiento de contenedores. No son tampoco puertos muy pequeños, ¿sí? Entonces, Uruguay, y estaban ubicados en posiciones estratégicas, ¿sí? Principalmente, por ejemplo, en el Atlántico, el, los controles están más centrados en Brasil, ¿sí? Y no así por lo mismo que señalábamos de una ruta contraintuitiva, que puede ser más cara, más larga, que puede superar todas las condiciones geográficas, porque si uno se pone a pensar, Argentina no es un productor, ¿sí? Es un país de tránsito, por lo tanto implica un desplazamiento de rutas terrestres, pluviales y marítimas. Eso encarece absolutamente el traslado de la cocaína, pero es absolutamente rentable y sucedía también con Uruguay. Entonces son países que tienen una estabilidad democrática, ¿sí? Son países en los cuales todavía se puede hacer ciertas inversiones y eso genera protección, ¿sí? Evadir la ley es uno de los propósitos. Mayor rentabilidad, evadir la ley, podemos hablar de engaños, ¿no es cierto? Y también otro aspecto que nos dimos cuenta, la flexibilidad que existía en torno a primero, las deficiencias en las investigaciones, ¿sí? Para poder condenar efectivamente a los integrantes de las organizaciones criminales. Entonces, primero nos contaban, no tenemos recursos para hacer investigaciones. Y eso coincidía en los tres puertos. No hay recursos. ¿Sí? No tenemos la suficiente cantidad de policías que puedan hacer, o las fiscalías que puedan hacer las investigaciones. Y si las lograban hacer, los jueces no encontraban la suficiente prueba o evidencia para poder condenar. Entonces, además de la seguridad portuaria, que es deficiente, también tenemos problemas graves en el sistema judicial. Claro, ahí tenemos una cuestión. ¿Te parece, ese sí, aprovechamos ahora, después de haber analizado el tema regional, que nos cuente el caso de Chile? Porque nosotros, particularmente en nuestra zona, tenemos una zona de un frente costero hidroviario, ¿no? De tránsito. La combinación de dos cuestiones es la cuestión del narcotráfico como empresa global, donde como puertos nos pasa esto que vos estás diciendo, en convivencia con la del narcotráfico del mercado interno, digamos. El narcomenudeo. El narcomenudeo que está muy azotado o más asociado a la violencia. Estos otros negocios necesitan la tranquilidad. Entonces nos llama, permanentemente vamos y venimos con ese tema. Queríamos ver que nos cuentes también cómo está la situación en Chile, que es lo que estás viendo vos, estas bandas organizadas que también importan, pero para comercializar en su mercado interno. Exactamente, Chile ha tenido también una transformación en las dinámicas, en tanto en general se le consideraba un país de tránsito, en tanto tenemos una frontera que compartimos con Perú, ¿sí? Y con Bolivia. Entonces siempre fue considerado solamente un país de tránsito, pero también hay que considerar que un país de tránsito eh, evidentemente también se va a transformar en un mercado de consumo, ¿sí? Que pasa también en Argentina. Por lo tanto, se destina, ¿no es cierto?, a esta reexportación, a este blanqueo de la cocaína, pero también una gran parte para el consumo interno. Y eso también es importante porque en la medida que exista una demanda global de cocaína, van a seguir existiendo organizaciones criminales que vayan a abastecer esos mercados de consumo. Por lo tanto, acá hay dos factores, o sea, cómo los estados tienen que establecer estrategias, principalmente para la rehabilitación, ¿no es cierto?, inserción de personas que son consumidores, pero por otro lado también cómo se fortalecen las instituciones para combatir el crimen organizado. En el caso de Chile, la frontera norte, que es la frontera o triple frontera norte, en donde converge Chile, Perú y Bolivia,
es una zona que yo he estado estudiando desde el año 2006, es una zona bastante crítica, ¿sí? En tanto, las fronteras son absolutamente porosas, ¿sí? Tú puedes pasar de un lado a otro con un vehículo normal, no necesitas un 4x4. Entonces, el movimiento, el trasiego de cocaína es muy alto, se ha desarrollado de forma que ha aumentado, y también eso ha potenciado la presencia de ciertas organizaciones criminales que se dedican al tráfico de cocaína. Pero también quisiera hacer una pequeña aclaración, que no solamente tenemos organizaciones criminales que se dedican al tráfico de cocaína, sino que también organizaciones o estructuras criminales que se dedican exclusivamente al tráfico y trata de personas. Y hoy en día es una situación muy grave. ¿Sí? En este caso me estoy refiriendo, por ejemplo, al Tren de Aragua, Ujú. Ah, mira. que Mira, es, ¿sí? justamente te quería preguntar sobre el Tren de Aragua, pero y quería hacer como esta visión un poco más macro, que es eh, ¿cómo considerás que afectó, digamos, todos los problemas políticos y económicos derivados que tuvo Venezuela, que fue generándonos en todos los países del sur una ola inmigratoria muy importante de venezolanos, obviamente la mayoría gente trabajadora, gente que está buscando ganarse la vida de alguna forma, porque lo que recuerdo en principio y que acá también hemos tenido algún problema de ese tipo, es una reacción muy reactiva de la población chilena, sobre todo los que viven en el norte, con esa inmigración. Y cómo después a partir de eso también empezamos a conocer, producto de empezar a interiorizarnos un poco más, esto que vos nombrabas, ¿no? El Tren de Aragua, esta organización venezolana que nace en las cárceles de Venezuela y que se ha ido expandiendo por nuestros países. ¿Cómo es justamente esa situación en Chile y cuáles son las derivaciones del Tren de Aragua en el territorio chileno? Bueno, para hacerlo un poquito, para seguir el derrotero de cómo se instala en Chile, bueno, como tú señalabas, entre el año 2012 y 2013, el Tren de Aragua surge, ¿no es cierto?, de la cárcel de Tocorón. Y primero tiene un control de o una gobernabilidad criminal dentro, internamente de la cárcel. Pero esto se expande hacia las comunidades aledañas, principalmente en San Vicente. Por lo tanto, también hay entonces una gobernanza criminal interna y externa. Pero a partir de, como tú bien señalas, de la crisis política, económica, social, ¿no es cierto?, de Venezuela, también provoca el desplazamiento de mucha población venezolana, que va, como tú también bien dices, va a ser muy vulnerable. ¿Sí? Son personas que tienen que emigrar, ¿no es cierto?, sin apoyo, y esto también potencia que las organizaciones criminales, en este caso el Tren de Aragua, vaya, por ejemplo, a ofrecer viajes turísticos, en donde las personas pagan para poder entrar legalmente al país, se les ofrece hoteles, ¿sí? Pero en el fondo lo que sucede es que los hacen cruzar por pasos ilegales. Pero tú podrás imaginar que desde Venezuela a Chile, cruzando un desierto, el cual es más árido del mundo, las posibilidades de que esas personas puedan llegar en buenas condiciones son mínimas. Entonces, son engañados muchos de ellos ingresan al país y ¿qué son? Son cooptados, ¿no es cierto? Y explotados principalmente para el uso de explotación sexual, pero también para los trabajos forzados. Y en ese sentido también es algo que se asimila mucho al caso de Perú y también al caso de Colombia. Entonces nosotros tenemos principalmente en el norte de Chile una estructura criminal que parte como una megabanda, luego como una estructura intermedia en Chile, que principalmente se va a ubicar en las regiones de Arica, inicialmente en torno al Cerro Chuño, en donde tiene un centro de operaciones. Nosotros lo que hemos investigado, y un paper que prontamente va a salir, tiene que ver con que el Tren de Aragua se transnacionaliza a partir del año 2016 y 2017. Y es eso lo que hace que evidentemente se va a expandir a estos países a través de lo que nosotros podemos llamar las franquicias. ¿Sí? Es decir, en cada uno de los países
van a ver, por ejemplo, el Tren de Aragua de los gallegos, con diferentes nombres. Y estas franquicias utilizan el nombre del Tren de Aragua, pero van a pagar, ¿no es cierto?, dinero para utilizar la marca. Y eso es bastante interesante. ¿Sí? En tanto, nosotros vemos pocas, o sea, creo que es la única organización criminal en Latinoamérica que se dedica exclusivamente al tráfico de personas y periféricamente al tráfico de cocaína, el cual se han detectado ketamina, cocaína o cocaína en bajos gramos que son obligados estos migrantes a poder transportar. Por lo tanto, ese es el mayor problema que nosotros tenemos. Ahora, el Tren de Aragua se caracteriza también por tener o el uso de una violencia bastante extrema que en Chile no estábamos acostumbrados. ¿Sí? Y eso también responde a cómo funcionaba en Venezuela. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que estamos viendo hoy en día son secuestros. ¿Sí? Lo que vemos son asesinatos de las personas aparecen descuartizadas. ¿Sí? Otras son enterradas en donde están vivos y están asfixiados por la tierra y después con cemento. Entonces son bastante brutales las formas en las cuales están desarrollando la violencia. Pero también me gustaría señalar que en nuestra investigación que va a ser publicado en este paper, también encontramos estructuras, o más bien delincuentes comunes que podemos llamar imitadores, que no pertenecen principalmente a estas franquicias del Tren de Aragua, ¿sí? Pero son imitadores. ¿Por qué? Porque dicen, los asaltamos, no sé, sacamos de una casa $4 y un plasma antiguo, lo hacemos en el nombre del Tren de Aragua. Y se han encontrado en algunas residencias panfletos que dicen Tren de Aragua. Vos sabés, Entonces Valesca, también hay que que tener cuidado en eso. vos sabés que escuchándote con Mariano no podíamos dejar de pensar en el caso de los monos acá en Rosario, que han tenido la misma lógica, la lógica de franquicia y de que muchas bandas utilizaban su nombre para, digamos, o desviar la atención en algún punto o simplemente generar mayor terror en las poblaciones afectadas para después ir a pedir pago sí, de extorsiones, tal cual, como dice Mariano. Son como franquicias, tenés el franquiciante, Sí. tenés el franquiciante, y después tenés el mercado alternativo, el de los truchos, ¿no? Que aprovecha ese nombre de una franquicia para ver si puede tener. No sé si yo quería consultarte un tema vinculado a esto. ¿Hay entre las organizaciones transnacionales y las locales, te han detectado contactos o son como negocios que se manejan separados, O digamos? violencia, O violencia entre ellos, o como que son dos carriles y cada uno va por su parte sin tocarse. En el caso del Tren de Aragua, la franquicia permite el vínculo con las organizaciones nacionales. Ese es el vínculo que se genera. ¿Sí? Ahora, ellas tienen que tributar económicamente, evidentemente, al Tren de Aragua, el cual también tiene una posición bastante vertical, en tanto tiene planes, ¿no es cierto? Principalmente el que conocemos es Héctor Niño Guerrero, que en el caso de Chile se manifiesta que es el principal líder. De hecho, ha estado en Chile como dice la Fiscalía de Tarapacá, haciendo negocios, pero también solucionando los problemas que tienen las franquicias entre ellas. ¿Sí? Porque estas franquicias, claro, tienen que ver también con estos pequeños controles territoriales. Nosotros tampoco podemos hablar que el Tren de Aragua está instalado completamente en Chile. Yo creo que también hay que hacer ahí una observación que me parece que se asimila mucho al tema de los monos, ¿no? Que también está circunscrito a Rosario y algunos lugares aledaños. Entonces también yo creo que eso es importante que nosotros tengamos claro cuando hablamos de este vínculo de organizaciones criminales transnacionales, ¿sí? Con organizaciones locales. Y estas organizaciones locales pueden tener menor poder, pero al utilizar esta franquicia, ¿sí? Esto le da una mayor importancia, principalmente por el nombre. ¿Sí? Pero nosotros revisamos también sentencias, y en algunas sentencias queda establecido que los abogados dicen, bueno, a mi defendido se le está acusando por porte de arma, o microtráfico, pero en ningún momento que pertenezca a la estructura criminal del Tren de Aragua. Entonces también hay que tener cuidado y por eso tratamos de revisar las sentencias para ver cuál real
era la participación de todas supuestamente estas pequeñas bandas que llaman ser Tren de Aragua. Valesca, recién ahí mencionabas el aparato judicial de la República de Chile. Yo te quería consultar, en este caso, es cómo analizás la actuación de las fuerzas de seguridad y del Estado en su conjunto, entendiendo de que, por lo que vos describís, previo al surgimiento de esta banda, del Tren de Aragua, los niveles de violencia podríamos decir que eran tolerables dentro de lo que es los mercados ilegales. Eh, o sea, ha habido violencia principalmente vinculada al microtráfico, ¿sí? En algunas poblaciones, eso es bastante recurrente y te lo digo que hace ya 2006 que parte mi tesis en 2006 y estudia 2006-2016, ya vemos niveles de violencia que, ojo, que en comparación a los niveles de violencia latinoamericanos, como pasa en Uruguay y como pasa también en Argentina, son menores, pero eso no significa que uno los debe dejar de lado, ¿sí? Porque también la percepción de inseguridad de la población es bastante alta. Pero sí hay asociado a este tipo de violencia, pero nunca habíamos encontrado personas descuartizadas, ¿sí? Sicariato, por ejemplo. Hoy en día se han tenido sicariatos. Entonces, eso ve un aumento de la violencia, pero también a un nivel de organizaciones locales. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de este otro crimen organizado vinculado al tráfico de cocaína a través de contenedores, no hay ese nivel de violencia. ¿Sí? Porque es una empresa criminal macro, transnacional, que lo que necesita es pasar desapercibida, ¿sí? A diferencia del control territorial del microtráfico. A veces el problema que se repite a donde En vamos, todos lados, a donde vamos y hablamos con especialistas como vos, nos suele suceder lo mismo. ese choque, ese terrible, además que es el que genera incluso después la marca regional que te tira hacia abajo toda una economía, o una región, precisamente porque esa La violencia te estigmatiza, mientras lo que incluso hasta a la larga puede llegar terminando jugando mal a las transnacionales, porque lo que necesita es tranquilidad. Y una consulta que quería hacer que a nosotros acá en Argentina nos cae de maduro, que es la siguiente. Argentina es un país muy desordenado, con fuerzas de seguridad muy desordenadas, con una historia profesional que dista mucho de ser interesante o que podemos decir de tener una trayectoria profesional en nuestras fuerzas de seguridad, con lo cual estamos como que acostumbrados a desórdenes producto de esa falta de profesionalidad. Pero la idea que tenemos en Argentina, que por el contrario Chile nos muestra una imagen de, bueno, ahí sí las fuerzas de seguridad son más profesionales, son más ordenadas, son más jerárquicas, son más respetadas por la población. Y uno puede decir, bueno, eso tendría que traducirse en un estado mayor de seguridad ciudadana frente a acá, que es todo más desordenado. Pero las últimas noticias que vemos y que vos contás recién, empiezo a ver que llaman hasta la atención como algo nuevo incluso para la tradición de la seguridad chilena. Ahí como, ¿qué ves vos? ¿Es algo que lo está sobrepasando? ¿Es tal vez una imagen que uno se quedó vieja y ya no es como era antes la seguridad interna en Chile? ¿Qué estás viendo ahí? Porque digo, muchas veces aparece el tema de esto se soluciona solamente con fuerzas de Exacto. seguridad profesional, etcétera. O sea, ¿qué análisis hace de esa parte? Sí, en nuestras investigaciones también lo que hemos detectado y a través también de las entrevistas, nos manifiestan que hay poco conocimiento, primero, de qué es el crimen organizado. O sea, que es algo fundamental. ¿Sí? No podemos, y siempre lo digo, no podemos combatir el crimen organizado si no sabemos qué estamos combatiendo. ¿Sí? Solamente un ejemplo, por ejemplo, el año antepasado, recién tenemos una política nacional contra el crimen organizado. No había nada previo. Y lo particular es que todavía no tenemos una definición de crimen organizado para poder establecer las metas y los cumplimientos de la estrategia. Pero Valesca, yo te hago una pregunta. ¿Eso es porque, digamos, porque antes no tenían ese problema y no se permitían pensarlo en estos términos que vos planteás? ¿O realmente fue como una cuestión casi negligente, por ponerle alguna palabra como para ejemplificarlo? Yo diría que negligente, absolutamente. El año 2006 existen organizaciones criminales presentes en la triple frontera. El tráfico de cocaína es enorme, pero no hay un reconocimiento de un problema. Y ese es el tema.
no se reconoce el problema, y en tanto no se reconoce el problema, tampoco va a haber una capacitación para los organismos de seguridad para poder combatir una amenaza que es transnacional. ¿Sí? No estamos hablando de cosillas de que te robo el celular, ¿no? Que te robo la cartera, te robo el bolso, te abro el auto. No, estamos hablando acá de un problema mayor. Entonces, en ocasiones yo he escuchado que dicen, necesitamos establecer una policía militarizada. Chile tiene Carabineros de Chile, que es una policía militarizada. Y mira cómo hemos funcionado. Entonces, uno dice, bueno, no todos los países pueden funcionar de la misma manera, pero si estás proponiendo a nivel internacional una policía militarizada, nosotros tenemos problemas de corrupción dentro de la policía de carabineros. ¿Sí? Se han detectado casos bastante importantes en PDI, incluso en Gendarmería de Chile, que está a cargo de poder vigilar las cárceles, por ejemplo, donde están los integrantes del Tren de Aragua. Hay involucrado también jueces. Entonces uno se da cuenta que primero no hay una preparación. Segundo, no hay tampoco una voluntad política de hacerlo. ¿Sí? Es un discurso, es una retórica bien bonita. ¿Sí? Pero cuando hay que poder establecer, ¿no es cierto?, acciones concretas, estamos muy atrás de estas organizaciones que se adaptan, son flexibles, van un paso adelante, buscan nuevas opciones de negocio. Yo siempre me pregunto, si estamos hablando de una empresa criminal, bueno, ¿dónde está el dinero? Entonces estamos vinculando también, ¿no es cierto?, el lavado de dinero. Y en ese sentido, el lavado de dinero no utiliza violencia. ¿Sí? Por ejemplo, los delitos de cuello blanco. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿y dónde están, por una parte, las fiscalías, por ejemplo, que tienen que hacer las investigaciones? Tampoco están preparadas para hacer este tipo de investigaciones, en tanto no conocen el funcionamiento de estas organizaciones criminales que se ubican en diferentes lugares de Chile. ¿Sí? Porque, por ejemplo, el Tren de Aragua tiene operaciones en el norte, pero también en Santiago, en Valparaíso, en el sur, en Concepción. Entonces se ha ido extendiendo, pero las investigaciones no dan cuenta de una consistencia. Es más, no sé si escucharon que hace poco hubo bastante preocupación porque eran más de 30 y algo, una cantidad bastante, quizás me equivoco en el número, pero eran muchos integrantes del Tren de Aragua que tenían que ser procesados y tenían que ser trasladados de diferentes regiones de Chile. O sea, imagínense lo que es La trasladar logística. la logística, pero la logística con el peligro que ello conlleva a que puedan fugarse. De Entonces, seguridad. ¿qué tuvieron que hacer? Claro, ¿qué tuvieron que hacer? Porque esa era la idea principal, pero a alguien se le ocurrió, puede pasar esto, bueno, hagámoslo virtual. Que era lo más lógico, en tanto tienes por todo Chile. Pero ¿qué sucede? Y está en las grabaciones, por si ustedes quieren revisarlo, que son realmente bizarras. Llega un fiscal para defender que habían dejado libre a 3 integrantes del Tren de Aragua y tenía que defender su postura de que tenían que volver a la cárcel. Eh, y llega y no está preparado. Entonces la jueza le dice, pero ¿usted conoce el artículo tanto, tanto? Yo le recomiendo que lo vaya a leer, porque usted debería haber invocado ese artículo para que, ¿cierto?, poder contrarrestar el argumento de la defensa. Sí, señoría, sí, Una clase señoría, de sí, derecho. señor, pero es que es bizarro. De verdad que los audios están disponibles por si ustedes los quieren escuchar. Uno queda, pero es que estás hablando como de los juicios del siglo y mandan a un fiscal que además había, creo que ingresado hace 2 años al sistema judicial, entonces sin experiencia en casos de tanta resonancia pública, todos atentos, uno dice, no, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Vos sabés, Valesca, que te iba a preguntar por el tema de inteligencia criminal, pero escuchándote y sobre todo en este relato y pensando un poco también en lo que pasa en nuestro país es que me parece que lo primero que tienen que empezar a pensar las organizaciones estatales es en profesionalizarse más ellos para empezar a entender el fenómeno y poder actuar en consonancia, porque es muy claro lo que vos relatás y lo que nosotros hemos charlado acá con otras personas en el podcast. Así que yo por ese lado me quedo con esa idea de todo lo que nos falta
ir para adelante en materia de institucionalidad. Exactamente, sí. Pero esto es un problema no solamente latinoamericano, sino que también es un problema global. O sea, por ejemplo, cuando estábamos viendo el tema de los puertos, veíamos la preocupación de los puertos de los países donde tienen puertos de entrada. Italia, España, ¿sí? Están muy preocupados por lo que sucede, porque tampoco pueden hacer el control en los puertos. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, nuevamente, problemas en la seguridad portuaria, pero además ellos tienen el problema de o el vínculo puerto-ciudad, ¿sí? Pero no pueden controlarlo. Entonces dice, bueno, pero el problema es latinoamericano. Son los latinoamericanos los que generan el problema. Digo, no, pero ustedes generan la demanda Anda, y claro. tampoco pueden evitar que ingrese la cocaína. O sea, acá es un problema compartido. Mientras no logremos solucionar problemas de consumo, de demandas, ¿no es cierto?, de consumo, tampoco vamos a poder controlar los problemas ¿no es cierto?, de poder satisfacer esta oferta. Pero nosotros señalábamos, y del paper también de puertos, Latinoamérica está inundada de cocaína. Inundada. O sea, claro, ya está inundada de cocaína, por lo tanto, no, y además hay cocaína, o sea, también se ha expandido, ojo, a otros lugares como Honduras, ¿sí? Pequeñas plantaciones que todavía no se puede determinar cuál es el nivel de pureza que se puede extraer de esa cocaína, pero también se están expandiendo. ¿Sí? Entonces también las organizaciones criminales se están preparando para un mercado en donde tengan mayor demanda. Mariano, ¿alguna pregunta más? No, muy, muy interesante todo y vamos sacando puntos en común que nos muestran la complejidad de este negocio. Y lo parecido que somos todos en muchas cuestiones cuando uno piensa en la situación de cada país como una cuestión individual. Y realmente hablando con vos, Valesca, y hablando con otros especialistas, nos damos cuenta de que todos compartimos problemas y precariedades Y que las soluciones son más o menos globales. y que las soluciones son regionales, tal cual. Valesca Troncoso, muchísimas gracias por este rato con Desde la Redacción. Un agrado conversar con ustedes y también muchas gracias por este espacio. Desde la Redacción es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.